Adelante, venga. Pues quería un poco dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, que es Pedro Alcázar, que nos viene del Hospital de Virgen de las Nieves de Granada y que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y como expertos tenemos a David Hernández del Hospital Valle d'Hebron de Barcelona, Eduardo Murias del Hospital Universitario Central de Asturias y Nico Romero del Parc Taulí de aquí de Sabadell y como siempre como director al doctor Pedraza, que es el director del CDI del Clínico de Barcelona. Y Pedro nos va a hablar de la circulación colateral en el ictus isquémico, que es un tema en principio muy interesante de los nuevos biomarcadores que podemos aportar. Adelante, Pedro, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Luis. Agradezco la invitación para dar esta charla sobre la circulación colateral en el ictus isquémico agudo. Deberíamos de empezar a hablar de cuál es el paradigma actual por el que, digamos, tomamos las decisiones. Cuyo fundamento científico los responsables son esas dos personas que aparecen ahí, Lindsay Simon y Robert Crowell, que en los años entre finales de los 60 y principios de los 70, y haciendo experimentos en primates con oclusión sobre todo de la arteria cerebral media, digamos, descubrieron que existía cuando se reducía el flujo sanguíneo cerebral por debajo de un umbral, las neuronas acababan produciendo un silencio eléctrico que era responsable de los síntomas, pero que si se restauraba la circulación, ese silencio eléctrico no significaba una necrosis completa de la neurona y podía restaurarse su función. Y sin embargo, si esa recanalización o restauración de la perfusión no se producía, pues esas neuronas acababan desembocando en un daño irreversible isquémico que era una función del tiempo y de la intensidad de la hipoperfusión. Eso en términos macros se describía como en la zona isquémica había una zona central de core, digamos con una hipoperfusión profunda, con daño irreversible, una zona de penumbra alrededor que era potencialmente salvable y una zona de oligoemia benigna cuya perfusión está por encima del umbral de penumbra. Con este paradigma, digamos, hemos hecho ensayos clínicos y hemos tomado decisiones con los criterios de ventana temporal, penumbra salvable o tamaño del core. Y en los últimos años, pues hemos dado un salto de gigante en el tratamiento del ictus isquémico agudo y hemos conseguido que de una historia natural con tratamiento médico los pacientes solo un 7% consiguieran independencia funcional, hasta hoy con los tratamientos de revascularización más del 50% de los pacientes consiguen esa independencia funcional. Sin embargo, esto se puede ver desde la perspectiva contraria. Todavía queda un 50% de pacientes sobre los que no conseguimos esa independencia funcional, y eso podría indicar que los criterios de selección que estamos utilizando actualmente no capturan la información necesaria que nos permita extender el beneficio a ese 50% de pacientes que todavía no se benefician. Y probablemente si hubiera que añadir un factor para que nos proporcione esa información, probablemente el primer candidato serían probablemente las colaterales. Las colaterales condicionan la velocidad de progresión del infarto. Esto ha sido un hallazgo que ha venido a posteriori y que inicialmente en los modelos de primates se consideraba que la velocidad de progresión era estable y era común a todos los pacientes, a todos los individuos. Hoy sabemos que las colaterales condicionan la velocidad de progresión del infarto y la condicionan mucho. Hay estudios que muestran que un paciente
con malas colaterales, su velocidad de progresión del infarto es casi 3 veces mayor que en un paciente con colaterales buenas. Por tanto, nos podríamos hacer la pregunta, o de hecho nos la hacemos habitualmente, ¿son realmente importantes las colaterales en la toma de decisiones en la práctica real? ¿Debería incluirse su valoración de forma sistemática en el informe radiológico de un estudio diagnóstico del código ictus? Y en caso de que contestásemos sí, ¿cómo deberíamos hacer esa valoración sistemática? Bueno, pues pretendo contestar a mi manera a esas preguntas, inicialmente revisando brevemente conceptos fundamentales sobre definición, anatomía y fisiopatología de las colaterales, y voy a hacer un poco hincapié en el concepto de la cascada colateral cerebral, que me parece muy interesante y que probablemente podría abrir en el futuro o incluso en el presente algún nuevo papel de las colaterales en la toma de decisiones. Evaluaré también cuáles son los biomarcadores, cuáles son las técnicas de imagen que nos permiten y cuáles son los métodos que nos permiten evaluar las colaterales. Hablaré de cuáles son las aplicaciones clínicas actuales basadas en la evidencia científica. Hablaré algo también de cuáles son los factores que modifican las colaterales y por último hablaré de algunas conclusiones desde mi punto de vista sobre este tema. Empezaremos con la definición y conceptos de anatomía y fisiopatología. Las colaterales se definen como la circulación colateral, se define como la red de vasos sanguíneos que se reclutan para perfundir el cerebro cuando se produce una oclusión de uno de las arterias nutricias y proporcionan un flujo residual a las regiones isquémicas. Cuando hablamos de colaterales siempre se ha puesto hincapié en las colaterales arteriales y de hecho pues han tenido diferentes clasificaciones. Hay una clasificación estructural que habla de que las colaterales iniciales son las que proporcionan el polígono de Willis, que puede ser más o menos completo dependiendo de los pacientes. Luego están las colaterales leptomeníngeas, que son digamos, las conexiones microarteriales que existen entre los diferentes territorios arteriales a nivel intracraneal, y luego las colaterales extracraneales, las vías de circulación colateral que provienen de la carótida externa y que permiten inyectar flujo arterial cuando se necesita en la circulación intracraneal. Hay también una clasificación funcional identificando como las colaterales primarias, las que, digamos, las relacionadas con el polígono de Willis y que están funcionando permanentemente, unas colaterales secundarias que se refieren al reclutamiento leptomeningeo y que solo funcionan cuando se produce una oclusión arterial y cambios de presión, y este reclutamiento es bastante rápido y en modelos animales se ha demostrado que ocurre en menos o se pone en marcha en menos de 12 segundos, y una colateralidad terciaria que es la que lleva más tiempo, que la que ocurre en oclusiones crónicas y que involucra fenómenos de arteriogénesis y angiogénesis, como por ejemplo la que ocurre en el moya-moya o cuando hay oclusiones arteriales crónicas que se mantienen durante tiempo. Cuando se produce una oclusión arterial, digamos que el motor clave que hace que se ponga en marcha la circulación colateral son los cambios en los gradientes de presión. Los cambios en los gradientes de presión hacen que las fuerzas de cizallamiento sobre las células endoteliales, digamos, activen mecanismos metabólicos dependientes del óxido nítrico que causan vasodilatación.
Y es importante conocer que en la zona del core de infarto, el edema vasogénico es capaz de aumentar la presión intersticial y, digamos, es capaz de alterar los gradientes de presión que facilitan el paso de sangre a través de la microcirculación o del sector venoso, hasta incluso pueden hacer que se detenga completamente el flujo, tanto a nivel, digamos, capilar como venoso. Y esto podría desencadenar secundariamente trombosis en estos sectores de la circulación y podrían explicar, por ejemplo, fenómenos como el no reflow o el que no se restablezca la perfusión, digamos, completa a pesar de haberse resuelto la oclusión arterial, porque tanto la microcirculación como el sector venoso han dejado de ser funcionantes eh, por el proceso, digamos, de evolución del edema vasogénico del core. Este edema vasogénico del core puede hacer que se redistribuya sangre hacia la zona de la penumbra, lo que se ha denominado el robo de la penumbra, el que existan, o sea, el que el core, conforme deteriora su microcirculación, mejora el resto de la circulación en la zona de penumbra que todavía no está completamente dañada. Me interesa o me ha parecido muy interesante y creo que puede tener cierta relevancia en el presente o en el futuro, digamos, la evolución conceptual del concepto de las colaterales. Basado en la cascada colateral cerebral, concepto, digamos, expuesto por Tobias Facey y Jeremy Joseph, colaboradores e investigadores de Stanford y de la Universidad de Heidelberg, y digamos, proponen que la circulación colateral no debe de limitarse solo al estudio de las arterias, sino que la perfusión es un proceso continuo y que tiene y donde habría que considerar no solo el aporte arterial, sino el tránsito tisular en la microcirculación, como el drenaje venoso y la integridad de los tres, digamos, eslabones son los que determinarán si esa circulación colateral provoca una perfusión efectiva del territorio que pretende preservar. Y estos autores definen un nivel 1 refiriéndose a las colaterales piales, que representan el suministro de sangre que llega a la zona isquémica a través de las arterias leptomeningeas, y que este es el componente clásico que a los que todos nos referimos cuando hablamos de colaterales. Pero sabemos que hay pacientes que, a pesar de tener buenas colaterales en el angio-TC, no siempre evolucionan bien, y que este nivel puede no ser suficiente si la circulación tisular y venosa no está funcionando correctamente. Por eso definen también un segundo nivel, las colaterales a nivel tisular, que medirían la permeabilidad y el tránsito efectivo del flujo sanguíneo a través de la microvasculatura del parénquima cerebral, incluyendo las arteriolas y la red capilar, y reflejaría si la sangre que llega a través de las colaterales logra perfundir adecuadamente el tejido. Estos autores eh, consideran que este componente se puede evaluar, se puede medir con técnicas de perfusión cerebral mediante TC o RM, y que los indicadores clave son la Hypoperfusion Intensity Ratio, o la ratio de intensidad de hipoperfusión, o el índice de volumen sanguíneo cerebral, factores que ahora veremos. O sea, lo importante es que estos autores consideran que estas colaterales a nivel tisular pueden medirse mediante alguno de estos biomarcadores. Hay estudios que indican que estos biomarcadores se asocian con el pronóstico
de de la lesión isquémica de manera potente. Y luego hablan de un tercer nivel que es el drenaje venoso. Y en este nivel se evalúa la evacuación o salida eficiente de sangre desde el tejido isquémico a través de las venas corticales y por supuesto que se necesita un drenaje venoso eficiente para que toda la circulación provoque una reperfusión efectiva. Y el sector venoso, que normalmente no había sido considerado, digamos, importante en la evaluación de la circulación colateral, pues parece que sí, según estos autores, puede tener una relevancia importante y además se puede medir mediante escalas específicas como la COVES, la Cortical Vein Opacification Score, que lo veremos ahora a continuación. Por tanto, digamos, esta visión de más, digamos, más compleja y más completa del papel de la circulación colateral ha sido, digamos, por estos mismos autores, poco tiempo después, en el 22, publicaron, digamos, el primer estudio en el que intentaban testear ese modelo conceptual. Evaluaron de forma retrospectiva 647 pacientes con oclusión de gran vaso que fueron sometidos a trombectomía y definieron perfiles de pacientes basados en la combinación de los tres componentes, CCC plus o CCC más, cuando tanto las colaterales arteriales como tisulares o venosas eran favorables, CCC menos cuando los tres eran desfavorables y mixto cuando había combinaciones intermedias. Y el hallazgo principal fue que el perfil CCC Plus se asoció de una forma muy potente a un buen resultado funcional en comparación con el CCC menos y había una odds ratio de casi 19. Es decir que eh, eh, el perfil CCC Plus, o sea, con colaterales en los tres niveles muy buenas, ese perfil se asociaba a un mejor pronóstico funcional con una probabilidad 19 veces superior a la que correspondería con los tres niveles, digamos, de colaterales con resultado negativo. Esto subraya que cada componente aporta información pronóstica independiente y que la evaluación conjunta puede ser mucho más poderosa que la evaluación exclusiva de las arterias y podría explicar por qué algunos pacientes con buenas colaterales piales, que es las que habitualmente se evalúan, pues no evolucionan tan bien como esperaríamos tras una recanalización exitosa. Vamos a pasar ahora a cuáles son los biomarcadores o cómo se miden las colaterales. En esto voy a hacer un repaso bastante rápido de esto y probablemente no sea exhaustivo porque en la literatura reciente han surgido un montón de maneras, de scores, de puntuaciones que, digamos, complican bastante la estandarización de la medición de colateral. Digamos, el gol estándar de la medición de colaterales se hace con arteriografía cerebral. Digamos, la puntuación de la Sociedad Americana de Neuroradiología Intervencionista, que incluye 4 grados en las que se evalúan tanto la rapidez con la que las colaterales reperfunden el área, digamos, isquémica, como la extensión en que las colaterales cubren ese área. Se definen 4 grados que van desde el 0 hasta el 4, malas colaterales a buenas colaterales. Sin embargo, la arteriografía cerebral no es la técnica que utilizamos en el diagnóstico inicial del código ictus y probablemente deberíamos de centrarnos en ella.
Las colaterales piales, digamos, las escalas más utilizadas son las que se basan en el angioTAC, sean un angioTAC de monofásico o un angioTAC multifase. En el caso del angioTAC monofásico, una de las más utilizadas es la clasificación de TAN que veis ahí, o la clasificación del colaterales del angioTAC multifase. La de TAM es una clasificación semi-cuantitativa que en realidad lo que mide es, digamos, la extensión de vasos colaterales en la zona, digamos, hipoperfundida, haciendo una valoración de si está inexistente, menor del 50% o más del 50%, o una, digamos, completa colateralización de la zona isquémica, y la clasificación, el score multifase, incluye, aparte de la extensión, incluye el retraso que puede haber en la visualización en cada una de las tres fases en las que se adquiere el angioTAC multifase. Y normalmente se hace una dicotomización de los resultados entre bajo, entre pobres colaterales y buenas colaterales, tanto en una como en otra. No es, estas dos son las más usadas, pero no son las únicas. Hay otras que evalúan por regiones o por regiones aspect incluso, pero bueno, resumo estas dos porque me parece que son las más utilizadas. Las colaterales tisulares, que Facey en su estudio dicen que se pueden medir, pues se pueden medir mediante perfusión cerebral o perfusión por resonancia magnética, mediante el cálculo de la ratio de intensidad de la hipoperfusión. En realidad lo que mide digamos, este parámetro es la fracción de tejido que tiene una hipoperfusión más grave dentro del área total de hipoperfusión reducida. De hecho, es el cociente entre el volumen de tejido que está en un Tmax de más de 10 segundos dividido por el volumen del tejido que está en un Tmax de más de 6 segundos. Un score bajo, menor de 0,4, indica unas buenas colaterales tisulares, una buena perfusión tisular, y un score alto indica unas malas colaterales tisulares. También se ha implicado el índice de volumen sanguíneo cerebral como marcador o como biomarcador de las colaterales tisulares. El índice de volumen sanguíneo cerebral en realidad compara mediante un cociente el volumen sanguíneo promedio en el tejido hipoperfundido, que se define como el área que está en Tmax de más de 6 segundos, con el tejido cerebral sano, que es el área que tiene un Tmax de menos de 4 segundos. Y su interpretación es que si es alto, el índice de volumen sanguíneo cerebral es de más de 0,7, las colaterales tisulares son buenas, y si está por debajo de 0,7, pues tienen malas colaterales tisulares. Y por último, el sector venoso se puede, digamos, evaluar mediante, entre otros, el Cortical Vein Opacification Score, el COVES. Es una puntuación en la que se evalúan tres estructuras claves venosas: la vena cerebral media superficial, la vena de la B y el seno esfenoparietal. Se le asignan una serie de puntuaciones que van de 0 a 2 en función de si son visibles o tienen una opacificación moderada o completa, y hay una puntuación total en un rango de 0 a 6, y su interpretación es que un COVES bajo, entre 0 y 2, indica unas malas colaterales venosas, y un COVES alto, de 3 a 6, indica unas buenas colaterales venosas. La resonancia magnética también, digamos, puede, mediante técnicas de angiografía multifase por resonancia magnética o angiografía dinámica, o con técnicas
de spin labeling, digamos, puede obtener scores similares a los que se obtienen con el AngioTag. No entro en ello por cuestiones de tiempo, aunque la resonancia magnética obviamente es menos utilizada en la práctica clínica, en la evaluación directa de los pacientes con ictus, y digamos que los biomarcadores derivados de ella, aunque muy interesantes, probablemente tienen menos utilidad y su implementación clínica está más reducida. En resumen, ¿qué podemos decir sobre las diferentes maneras de medición de las colaterales? Pues que hay muchísimas escalas, que hay una dependencia muy significativa del observador, hay problemas de concordancia interobservador y por tanto se necesita una mayor estandarización en la adquisición de imágenes y sobre todo en los métodos de cuantificación. Y ya hay herramientas de inteligencia artificial comercialmente disponibles como las de Brainomic o de RapidAI, que son capaces de suministrar valoración de las colaterales. En concreto, Brainomics es capaz de hacer una valoración de la circulación, digamos, del componente arterial, y rápida y, digamos, ya calcula automáticamente los marcadores de perfusión tisular como el Hypoperfusion Intensity Ratio o el índice de volumen sanguíneo cerebral. Que yo sepa, el COBES o la medición del sector venoso no está automatizada en ninguna de las plataformas, y probablemente el futuro sería la estandarización mediante estos algoritmos que permitan digamos, aunar las diferentes inconsistencias en la concordancia interobservador. En este bloque tercero podemos intentar responder a cuáles son las utilidades prácticas de la medición de colateral. No hay duda a día de hoy de que las colaterales son un factor potentísimo para predecir el pronóstico. Las colaterales se asocian, las buenas colaterales se asocian a mejores resultados funcionales, se asocian a menor mortalidad, se asocian a cores de infarto más pequeños y se asocian a un menos riesgo de transformación hemorrágica sintomática, y todo esto está soportado por múltiples estudios con diferentes categorías de evidencia científica. Por tanto, creo que es indiscutible el valor pronóstico que añaden las colaterales, y que en casos límite pues pueden suponer orientar sobre la toma de decisiones finales. Las colaterales se pueden utilizar como único mecanismo, o sea, único criterio de selección, en lugar de la evaluación del core penumbra. Pues ha habido, hasta donde yo sé, 2 ensayos clínicos que han utilizado las colaterales como mecanismo de selección único. El primero de ellos, en 2015, el ensayo ESCAPE, que fue uno de los 5 ensayos iniciales que dieron, digamos, la certificación de evidencia científica a la trombectomía. Y en el año 23 se publicó el Mr. Clean Late, que pretendía incluir a los pacientes en ventana extendida entre 6 y 24 horas, solo exclusivamente por colaterales, con selección por colaterales, y excluyendo aquellos pacientes que tenían ya indicación de tratamiento
o sea, incluyendo pacientes que no tenían indicación de tratamiento por criterio de Down y de FUSE-3. Estos dos ensayos clínicos han demostrado la eficacia y seguridad con NNTs que veis aquí, el Escape con un NNT de 4 y el Mr. Clean Late en un NN3 de 8,3. ¿Cómo se interpreta esto? Pues que la selección por colaterales es eficaz y segura, soportada por al menos esos dos ensayos clínicos, tanto en la ventana temprana como en la ventana tardía, y este método podría ser implementado en la práctica clínica, especialmente en centros que no tengan un acceso a imagen de perfusión avanzada. Sin embargo, ninguna guía clínica internacional que yo sepa ha incorporado la valoración de la circulación colateral como un criterio de selección primario en el tratamiento endovascular del ictus isquémico agudo, y la única referencia que yo conozco es la que se hace en las guías clínicas de la AJA, en donde se dice que la afirmación de que la incorporación del estatus de la circulación colateral es razonable, la incorporación en la toma de decisiones, pero no está, digamos, soportada. Supongo que en el futuro se hará alguna mención específica a este particular. Quizá habría que hablar también de si las colaterales ayudan en la toma de decisiones, por ejemplo, en los core de infartos grandes. Eh, Uno esperaría que sí, que precisamente serían las colaterales el factor clave que nos permitiría eh, tomar una decisión fundamentada sobre la exclusión o no de determinados pacientes, que es en los que todos estamos pensando. Y sin embargo, un estudio reciente de un estudio, un análisis secundario del estudio Tension, en donde se analizaron las colaterales, se vio que la trombectomía mecánica ofrece beneficio funcional independientemente del estado de las colaterales. Es decir, que incluso en pacientes que tenían colaterales ausentes todavía persistía beneficio, y su conclusión es que no debe excluirse a pacientes con colaterales pobres en este contexto de core de infartos grandes. Aquí habría que hacer la reseña de que en este ensayo clínico las colaterales se midieron solamente en el sector arterial y con la clasificación de TAN, y no sabemos si se hubiera hecho una clasificación o una evaluación más compleja, incluyendo la valoración tisular o venosa, estos resultados hubieran sido iguales. Eh, por último, ¿qué factores conocemos que modifican las colaterales? Pues en concreto factores que deterioran. Hoy día sabemos que las colaterales están genéticamente determinadas. La extensión del polígono de Willy y la extensión de las colaterales leptomeningias está genéticamente determinada. Incluso se conocen ya cuáles son algunos de los cromosomas que codifican la generación de esas colaterales durante el periodo embrionario, pero sí que hay factores que modifican hacia mejor o hacia peor las colaterales y que merece la pena mencionar. En concreto, factores como el envejecimiento se asocia a un deterioro de las colaterales, que incluyen la disminución del número y diámetro de las colaterales leptomeningias y una menor respuesta vasodilatadora. Los factores de riesgo vascular, como la hipertensión y la diabetes, se asocian a peores colaterales y núcleos de infarto más grandes. Y la enfermedad de pequeño vaso o leucoariosis se relaciona fuertemente con deterioro de las colaterales, probablemente por una alteración de la función microvascular y de la capacidad de vasodilatación. Factores que modifican hacia mejor las colaterales pues son la estenosis arterial crónica, la hipoperfusión crónica, que hace que se desarrollan esas colaterales terciarias y hacen que
el tejido sea mucho más resiliente a las oclusiones agudas. Las estatinas se han asociado, el uso de las estatinas a una mejor colateralización y angiogénesis, y uno de los factores más potentes que se asocian a un buen estado de las colaterales es el ejercicio físico regular, que aparece cada vez más en cada vez implicación en el pronóstico de más indicadores sobre la salud. Y por último, pues me gustaría acabar hablando de algunas conclusiones que no sé si contestan de manera correcta a las preguntas que nos hicimos al principio. La circulación colateral cerebral es un factor determinante para establecer el pronóstico y puede ser utilizado en la selección de pacientes, aunque todavía no se hayan incluido de forma determinante ese criterio de selección en las guías clínicas. Por tanto, sí que tiene utilidad para la práctica clínica, para establecer el pronóstico y para tomar la decisión en determinadas situaciones, la selección de pacientes. Que el modelo de la cascada colateral cerebral, que integra la evaluación arterial pial, la perfusión tisular y el drenaje venoso, nos proporciona un marco conceptual más completo y predictivo, y es mucho mejor que la evaluación aislada de las arterias colaterales. En este sentido, hay una cantidad ingente de literatura que pretenden combinar diferentes métodos de medición de los sectores arteriales, tisulares o venosos, y su vinculación con la selección y el pronóstico de pacientes, y probablemente en el futuro próximo veamos resultados en este sentido. Las técnicas de imagen actuales que nos permiten evaluar esos tres componentes, digamos, no están completamente estandarizadas, y probablemente el cálculo automatizado mediante herramientas de inteligencia artificial puedan jugar un papel importante en el futuro próximo. Se ha pasado, por tanto, del concepto del paradigma de tiempo-cerebro a muchos autores hablan de tiempos colaterales, porque aunque el tiempo sigue siendo crucial, la velocidad individual del daño irreversible varía notablemente, y en la circulación colateral el factor clave en esa velocidad de progresión del infarto. Y desde mi punto de vista, el futuro del manejo del ictus probablemente involucre una medicina de precisión, es decir, cada vez más individualizada, donde se incluyan cada vez más factores. Probablemente la circulación colateral sea uno de los factores principales que integren ese algoritmo, incluidos biomarcadores de imagen multimodal. Incluso puede que hasta factores genéticos, y la integración probablemente por inteligencia artificial de todos esos factores nos permitan tomar decisiones personalizadas e individualizadas sobre cada paciente. Y con esto acabo la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. La verdad es que ha sido muy interesante y creo que has respondido a muchas de las preguntas que había en el chat. Pero en principio te voy a hacer un par de ellas un poco más técnicas. Una nos lo comenta Pablo y nos dice, Pablo Tomás, y nos dice que si la realización del TAC de perfusión previa al angio-CT artefactaría la evaluación del COBES debido a la existencia de contraste residual circulante, ¿no? Perdón, repíteme la pregunta. Sea, Sí, sí, nos dice que si la realización del TAC perfusión, cuando hacemos el TAC perfusión antes del angioTAC, nos puede sí. artefactuar la evaluación del COBE, sobre todo de las venas, debido a la existencia del contraste residual circulante, ¿no? En principio podría ser una fuente potencial de contaminación, pero digamos la medición del COBE se hace comparativamente con las estructuras contralaterales homólogas, y entonces eso te permitiría, digamos, la valoración a pesar de que haya una contaminación venosa previa. Yo creo que sí podría ser útil a pesar de todo, puesto que la comparación con las estructuras homólogas contralaterales permitiría
hacer Ya, esa esa graduación, valoración. entendido. Y luego Juan Carlos Monte nos pregunta que si es factible describir la circulación colateral arterial o venosa haciendo proyecciones MIP en las diferentes fases del estudio de TAC perfusión. Sí, sí, eso se ha hecho, de hecho, y sí que se pueden, digamos, establecer las colaterales piales y las colaterales venosas con las imágenes fuentes de la perfusión cerebral y es, de hecho, una aproximación muy atractiva el utilizar una única secuencia de adquisición que te permita digamos, obtener marcadores tisulares, arteriales y venosos en el mismo acto. Sí es posible y sí se ha hecho, pero que yo sepa no está estandarizado ni automatizado. De hecho, yo creo que al final, si lo pensamos, sería más interesante hacerla ahí que en el angiotac, que es muy en fase precoz, ¿no? No sé. Totalmente, totalmente. La resolución temporal que tiene la perfusión cerebral que permite ver el ciclo completo arterial, tisular y venoso, probablemente tenga más sentido hacerla sobre las imágenes fuente de perfusión, sí. Una puntualización que nos dice Xavi Urra, que nos ha mandado ahora, que dice que muchas gracias, te dice, y el que dice que el concepto de cascada colateral que has explicado es muy interesante para entender mejor la isquemia cerebral en su integridad. Y lo único que podría llevar a extralimitarnos en el uso del nombre de colaterales, ya que estudia la circulación global, no la lateral, ¿no? Es una, Sí, bueno, digamos, he utilizado el concepto de colaterales tisulares y colaterales venosas porque Facey en su estudio, o sea, la formulación de su concepto las denomina así, pretendiendo incluirlas en el concepto de colaterales. Eh, digamos, es una decisión conceptual. Uno puede llamarlas colaterales o no. Lo que sí es importante es que el sector de la microcirculación y el sector venoso sí que juegan un papel importante en la perfusión del tejido y que debería ser tenido en cuenta y debería poder ser medido porque probablemente tenga, digamos, implicaciones prácticas. Nos dice Pera Cardona que sobre esta precisión, que hay algunos neuroradiólogos que piensan que solo perdemos el tiempo y que con el ASPEC es suficiente dados los resultados de los grandes estudios del SELEC o del LASTE. Y te pregunta si este estudio tan preciso debe ser selectivo para unos o para pocos pacientes o para todos. Todos los pacientes. Sobre ¿A todo en cuál pacientes, estudio? si debe ser selectivo para unos pocos pacientes o para todos los pacientes, por ejemplo, del despertar o de horario desconocido. Es decir, si lo debemos de extender a todos los pacientes o a solo a unos pocos. El estudio de las colaterales Sí, o bueno, yo creo que como dice Eduardo, en nuestro centro, por ejemplo, nosotros el estudio de un código ictus es siempre el mismo, que incluye el TAC sin contraste, la perfusión cerebral y el angioTAC multifase, independientemente de la ventana temporal. Entonces, nosotros esa información siempre la tenemos disponible y la podemos utilizar en función, fundamentalmente en los casos frontera, en donde tenemos dificultades para tomar la decisión y necesitamos más datos. Entonces, en muchos casos miramos a los datos de perfusión y eso nos ayuda a resolver esos casos de incertidumbre que todos tendréis la experiencia de que no son pocos. Las guías clínicas son muy claras en cuáles son los criterios de inclusión, pero luego llegan casos concretos que te plantean problemas en la toma de decisiones si debería entrar en la sala o no, etcétera. Y el tener esa información adicional eh, creo que ayuda. No es absolutamente determinante, pero ayuda. si os parece, como queda un cuarto de hora, os doy paso un poco a Eduardo, a David y a Nico para que un poco expreséis vuestras opiniones o añadáis algo a lo que ha dicho Pedro. Si quieres, empezamos por ti, Eduardo. Muchas gracias, Pedro, por la charla. Me llama mucho la atención desde un punto de vista arteriográfico. Es verdad que nosotros el test de oclusión siempre lo hemos valorado con la técnica de Moret de los años 90 de ver la vena precoz colateral. Y me llama la atención que en un test de oclusión
miramos las venas y en el ictus llevo mirando las colaterales por las arterias toda la vida. No, nunca me había fijado en las venas y es verdad que ahora me hiciste pensar mucho con la charla. Y hay un signo radiológico clásico que no sé si es verdad o lo entiendo yo mal. Cuando tú tienes una oclusión arterial, sobre todo en una complicación de un aneurisma, cuando tú ves una vena precoz distal a la obstrucción, tú ya das por supuesto que existe una isquemia cerebral. Y en este caso sería, no es verdad, ¿no? O por este nuevo concepto de la vena precoz y el drenaje facilitador de la vena, igual Bueno, este signo que nosotros contábamos no es cierto. Bueno, yo entiendo que esa vena precoz se podría explicar por el fenómeno ese de el robo de la penumbra, es decir, eh, hay una redistribución del flujo si se aumenta, digamos, la presión intersticial en un sector del área isquémica, digamos, puede que el flujo colateral se redistribuya preferentemente sobre otra área y eso haga que el tránsito en la circulación se acelere. Esa es la interpretación que yo creo que puede tener. El tránsito acelerado con venas precoces se ha observado en el caso de lesiones isquémicas y creo que esa es la explicación, pero no estoy completamente seguro realmente. ¿Vale? Y la segunda pregunta que tenía apuntada es, ¿qué crees entonces que falla la perfusión cerebral, el TC de perfusión para seleccionar pacientes en las primeras horas tras la isquemia? Y como comentaste, las colaterales leptomeningeas prácticamente en segundos están abiertas. ¿Es una cuestión de presión del tejido o que se tiene que adaptar ese sistema o que no es un sistema todo o nada? No sé si me puedes dar una explicación de eso, Pedro. ¿Sobre qué, perdona? Sobre el uso de la perfusión. En las primeras horas tras la isquemia, que ahí es donde más falla, donde más errores tenemos para seleccionar pacientes, en las primeras horas, y no entiendo muy bien eh, por qué falla. Si estas leptomeningias se abren inmediatamente, ¿por qué las primeras horas no tiene tanto efecto esto? Bueno, yo creo que falla porque, digamos, los cálculos de qué es tamaño del core y qué es tamaño de penumbra se basan en asunciones temporales de cómo va evolucionando. Entonces, eh, está claro que en los estadios muy precoces, zonas de hipoperfusión muy profunda que en otras ventanas temporales indicarían ya tejido completamente infartado en áreas muy precoces se puede sobreestimar y si se produce la recanalización, pues ese inicialmente core estimado no es tan alto. Y viceversa, cuando las colaterales ya están funcionando y han reperfundido un territorio, aunque esté en fases tardías completamente dañado, pues puede subestimar el core con los parámetros que actualmente estamos utilizando, que son la reducción relativa del flujo sanguíneo cerebral. Yo creo que es un problema de o sea, cuando dices que falla, yo creo que lo que falla es el indicador que nosotros estamos utilizando para identificar core de infarto. Ese indicador es inexacto en la perfusión cerebral, tanto en las horas muy precoces como en las ventanas muy tardías. Yo creo que la circulación colateral sí funciona y que sí, digamos, modifica el flujo sanguíneo cerebral relativo, que es el marcador que se utiliza, pero los umbrales sobre los que están basados los ensayos clínicos para la definición del core, pues son umbrales inexactos, especialmente en la ventana temporal temprana. Esa es mi opinión. Vale, Nico, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, bueno, Pedro, gracias por la charla, muy interesante. Y justo enlazando ahora con lo que acabas de hablar, yo creo que siempre en la ventana
temprana, el TAC perfusión siempre desde la primera fase ha generado un debate con respecto a la sobreestimación del core del infarto. A la práctica, por ejemplo, dices como estandarizamos, nosotros también en nuestro hospital estandarizamos que se hace un TAC simple, perfusión y angio, ¿vale? Y luego la valoración, por ejemplo, en la fase temprana, no sobre la estimación del core, sino de las colaterales. ¿Vosotros cómo la valoráis en esa fase temprana que se sobreestima la perfusión del core, pero tal vez Nosotros, deberíamos darle la valoración a las colaterales? desde mi punto de vista, la utilidad de la perfusión en la fase temprana, en la ventana temprana, no es la de selección de pacientes, sino la de otros objetivos, como son la identificación de áreas pequeñas de hipoperfusión que te pueden indicar que hay un MEVO, una oclusión de un vaso de pequeño o mediano calibre que inicialmente no ves en el angioTAC. Esa es una de las utilidades. Y luego, no la selección de pacientes, sino la de establecer el pronóstico, el afinar en el pronóstico de ese paciente. La información que da la perfusión cerebral en ese sentido, desde nuestro punto de vista, sí que tiene utilidad y que añadir esa información es útil en la toma de decisiones. Se discute si el precio en términos de radiación y de dinero que se gasta y de tiempo haciendo esta exploración en la ventana precoz, en donde sabe que no la vas a utilizar para la toma de decisiones según las guías clínicas, pues es discutible. Nosotros tomamos esa decisión de hacerlo porque estandariza mucho más el proceso del diagnóstico del código ictus, lo hace siempre igual y eso mejora la calidad de la ejecución de las exploraciones, y luego lo utilizamos no para la selección de pacientes para revascularización, sino para establecer el pronóstico y para, digamos, diagnosticar mejor o bien MEVOS o bien stroke mimics, es decir, otras cosas que no son ictus y que la perfusión cerebral en fase temprana te puede ayudar hacia ese diagnóstico. Por tanto, sí que tiene utilidad, pero no en la selección directa de pacientes para revascularización. Perfecto. David, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, yo solo quería comentar lo que había preguntado, no sé, era Pera Cardona, sobre lo del tema del tiempo, de saltarse el TAC multimodal. Yo entiendo que en ventana muy precoz se puede ir directo a sala. De hecho, nosotros tenemos publicaciones sobre ello, en la que hemos incluido más pacientes. Pero también si el tiempo de hacerle todo el estudio de un escáner antes de la sala es corto, o sea, no tienes el escáner 2 plantas por encima de donde está la sala y no vas a perder mucho tiempo, ayuda mucho, es lo que acaba de comentar Pedro, sobre todo para incluir pacientes MEVOS, que en el angioTAC puedes no ver la oclusión, detectas la zona de penumbra y ya vas a buscarla. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte que el escáner entra en nuestra sala y ahí perdemos muy poco tiempo. Pero además de, para incluir pacientes, si ya tienes el TAC simple y tienes un angioTAC, tendrás los troncos supraórticos, sabrás qué acceso vas a usar, si vas a ir por radial, vas a ir por femoral, vas a ganar esos 5 minutos que pierdes de este estudio pretratamiento, a lo mejor los ganas avanzando en cómo vas a hacer el tratamiento tú. O sea, tomando decisiones más rápidas y al final todo va a beneficiar al paciente. Es un suma y resta donde cada centro tiene que estudiarse sus números, que es lo que más les sirve, pero de momento nosotros a la inmensa mayoría hacemos como Pedro, hacemos todo, no perdemos el tiempo en si entra o no entra, o sea, hay unos que están claros y van directo a sala, pero en los que hay dudas, como por ejemplo gente con baja clínica, la perfusión, o sea, te hace entrar, te está avisando y yo creo que es muy útil. Yo quería, a ese respecto, porque mira, tuve un caso el otro día y creo que saber un poco testar vuestra opinión. Yo creo que lo que has dicho tú, David, y ya apuntaba Eduardo,
pues en oclusiones proximales o en oclusiones de vaso grande con poca clínica, pero que la apertura es relativamente fácil, quizás las colaterales es un buen parámetro para tener en cuenta para entrar, independientemente de que la clínica fluctúe o no. Pero si tenemos un NIH bajo en procesos como disección, en el que probablemente la apertura del vaso es compleja y nos podemos meter en empeorar un poco ese NIH, si creéis que tenemos ya un parámetro con la colateralidad que nos induzca a pensar que hay que entrar y no esperar a una fluctuación clínica, o es quizás demasiado pronto estas variables para decidirnos. Es decir, en un caso en el que la apertura nos puede llevar a un mal resultado endovascular, una colateralidad baja, ¿entraríais en estos pacientes? Yo creo que esto es un muy buen análisis y es lo que incluso hoy en día nosotros no lo hacemos, yo creo que sí nos serviría para poder entrar, porque es el típico paciente que llega, tiene una disección, pero tiene una clínica muy baja y lo dejas en la unidad de ictus en observación constante y apenas haya un mínimo aumento del NIAC, pues vas a tratar, ¿no? Ese es este rango de Sí, pacientes. Yo sí, creo que, yo creo que lo que ahí decía sería es, como para llenarte de argumentos para poder llegar a entrar estos pacientes y yo creo que ahí ya recibiríamos ese beneficio de ese paciente que va a claudicar clínicamente en el tiempo, ¿no? O sea, hasta que ya se agote toda la reserva de colaterales o no, o sea, o también que el paciente resulte que vaya mejorando clínicamente y nos hayamos evitado poder incluso haber generado algún otro daño diferente al que ya traía el paciente con la disección, por ejemplo. Sí, sin duda sí, o sea, por ejemplo, un paciente con una disección carotidia con un trombo distal en el que las colaterales solo tienen una alteración de la perfusión por el trombo distal y el trombo distal no sea accesible a endovascular y con NIH bajo, ese paciente no hay que tratarlo seguro. En cambio, ese mismo paciente que tenga aunque puntúe poco, si tiene una hipoperfusión cerebral de la carotidia y ya puntuó en algún momento de su traslado más puntos, son dos factores sin duda para entrar, aunque ahora puntúe muy poco porque va a claudicar. sin esperar a fluctuar, ¿no? Sí. Sí. Pedro, David, ¿opináis lo mismo más o menos? Sí. Sí, sí, bueno, yo desde mi punto de vista ese es un dilema que tenemos con cierta frecuencia en el que la revascularización es compleja, la clínica es poca, pero sin embargo ves datos preocupantes en términos de colaterales o de perfusión cerebral. Eh, yo creo que en este caso ayuda a cargarse de razones para entrar o para no entrar. O sea, las colaterales, desde mi punto de vista, la perfusión cerebral ayuda, es un dato más que te respalda en tus decisiones, tanto en el sentido de intervenir o no, aunque no tengamos evidencia científica de nivel 1 sobre eso. Completamente de acuerdo. O sea, nos dirá si la persona es un progresador rápido, si no, yo creo que es fundamental. También hay Pues otro comentario para hacer la perfusión a todos los pacientes. Es que cuando los primeros estudios clínicos de fibrinosis intravenosa se empezó a poner con NIH mayores de 3 en los primeros ensayos clínicos. 3 es un paciente que tenga un brazo un poco artrósico, una pierna un poco artrósico y una parálisis facial periférica. Eso es un NIH de 3. Entonces, la perfusión te permite diagnosticar si tiene un ictus o no, que eso que Ya, los ya, neurólogos por la clínica no lo saben. Es ya, decir, que no ya. solo sirve te sirve para decir si el paciente tiene un ictus o no, que no lo sabes, por otras causas, que era una de las principales críticas a principios de los 2000 en los estudios de intravenosa, que tenía un beneficio mucho más alto porque lo que estaban tratando muchos de los pacientes no eran ictus isquémicos. Claro. Ujú. tienes razón. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer la charla y la conversación. Nos veremos en otra. Y recordar a la audiencia que mañana seguimos con otra sesión, en este caso el síndrome de Lemierre en pediatría, que los ponentes son la doctora Cristina Roncero y la doctora Ana Torta. Muchas gracias a todos y hasta otra. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Buenos Gracias. luego. días. Hasta luego. Adiós. Buenos Buen días. día.